Hoy, dentro de nuestro programa, tenemos hoy el tema de primeros auxilios en quemaduras, ¿cierto? Y entonces la clase de hoy la va a empezar Ana Domínguez, Sí, señor. ¿cierto? Sí, señor. Ok, Ana, entonces es todo tuyo. Gracias. Buenas noches, compañeros. Hola Ana, buenas noches. Sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, esta noche les voy a hablar de primeros auxilios en quemaduras. Primero, la piel es el órgano más extenso de nuestro organismo. Es una estructura especializada compuesta esencialmente por 3 capas. La primera es la epidermis. Esta es la más externa y está compuesta por varias capas, siendo la más superficial la capa córnea, cuya función es esencialmente protectora, impidiendo la pérdida de agua y la penetración de ciertos microorganismos. Esta tiene 5 estratos, que es el espinoso, el granuloso, el lúcido y el estratocórneo, y el basal. La segunda es la dermis. Es unas 20 o 30 veces más gruesa que la epidermis. Alberga en su seno los vasos sanguíneos y linfáticos y ciertas estructuras nerviosas, los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y sebáceas. La destrucción del estrato más profundo de la dermis conlleva la pérdida de la capacidad de regeneración de la misma, necesitándose de un injerto para cicatrizar la zona. Y la tercera es la hipodermis. Forma la capa más espesa de la piel y está unida a la dermis por firmas de elastina y de colágeno. Está constituida principalmente por células denominadas adipocitos, especializados en la producción y almacenamiento de grasas. Una quemadura es una lesión en los tejidos del cuerpo, causada por el fuego, escaldaduras por líquidos calientes y vapor, inhalación de humo o partículas tóxicas, sustancias químicas, el sol o radiación, electricidad. Los incendios en edificios, los líquidos y gases inflamables son las causas más comunes de quemaduras. La clasificación de las quemaduras cutáneas son según su profundidad y según su extensión. Según su profundidad estamos hablando se clasifica en primer grado, de grosor parcial, destruye solamente la capa superficial de la piel, la epidermis, produciendo un enrojecimiento de la zona lesionada. A esta lesión se denomina eritema. Quemadura de segundo grado, también de grosor parcial, destruye la epidermis y un espesor variable de la dermis. Se produce una inflamación del tejido o formación de ampollas llamadas flictenas. La lesión es dolorosa y se dice que llora por la pérdida de líquidos del tejido y por la aparición de ampollas. La de tercer grado, llamada de grosor total, afecta todas las capas de la piel, incluyendo la dermis. Profunda, es una lesión de aspecto de cuero seco, blanca o chamuscada. No hay dolor debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas. Técnicamente se denomina la escara. Se clasifican según su extensión. Es lo primero a considerar en la valoración de la gravedad de una quemadura. De eso dependerá la derivación a un centro especializado. Las quemaduras moderadas y graves deben ser atendidas en un hospital. Para esto se utiliza la regla de los 9 de Wellis, no sé si se pronuncia así, profe. Es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada de un paciente. Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal, o por múltiplos de 9. ¿Qué hacer en una quemadura? Esta es como la norma general que aplicaríamos a cualquier tipo de quemadura. La asistencia inmediata del quemado es muy similar a la de cualquier accidentado, con la peculiaridad de que lo primero que se debe hacer, sin olvidar nuestra propia seguridad, es parar el proceso de la quemadura, es decir, eliminar la causa. Primero, evacuar al individuo del foco térmico, apagar las llamas, retirar el producto químico del contacto con la piel. Todo ello para disminuir la agresión térmica. Segundo, realizar una evaluación inicial y mantener los signos vitales. La existencia de quemaduras inhalatorias o de intoxicación por inhalación de gases, como el monóxido del carbono o productos de degradación durante un incendio, deben detectarse lo antes posible. Tercero, buscar otras posibles lesiones como hemorragias, shock, fracturas. Se trata siempre de la lesión más grave.
Cuarto, refrescar la zona quemada. Aplicar agua en abundancia durante 20 o 30 minutos sobre la superficie quemada, evitando enfriar al paciente para evitar el riesgo de la hipotermia. Quitar ropas, joyas y todo aquello que mantenga el calor. Quinto, envolver la lesión con gasas o paños limpios, humedecidos en agua. El vendaje ha de ser flojo. Sexto, evacuar a un centro hospitalario con unidad de quemados en posición lateral para evitar las consecuencias de un vómito o ahogo. Séptimo, se ha de vigilar de forma periódica los signos vitales, sobre todo en casos de electrocución de quemados por más del 20% de la superficie corporal quemada o con problemas cardíacos previos. ¿Qué no se debe hacer ante una quemadura? Aplicar pomadas, cremas sobre la quemadura. Solo se debe aplicar agua. Enfriar demasiado al paciente. Solo la zona quemada. Si aparecen temblores o la quemada es superior al 20%, debemos taparlo con una manta térmica. Tercero, dar agua, alcohol, analgésicos por vía oral. Romper las ampollas, pues el líquido que contiene protege la posible infección. Al romperlas abriríamos una puerta para la entrada de gérmenes. Quinto, despegar la ropa o cualquier otro elemento que esté pegado a la piel. Sexto, dejar sola a la víctima en caso de mantener que ir a pedir ayuda, la llevaremos con nosotros siempre que sus lesiones lo permitan. Séptimo, demorar el transporte en lugar del accidente. No podemos estabilizar clínicamente a la víctima y la posibilidad de que entre el shock aumenta cuando mayor es la extensión de la superficie quemada. Hay quemaduras por fuego. Es importante señalar que las llamas que queman a la víctima no se deben apagar con agua. Revolcaremos al quemado por el suelo o sofocaremos el fuego con una manta. Una vez apagadas las llamas, sí aplicaremos agua, en fin de refrigerar las zonas quemadas. En este caso aplicaremos la norma general, haciendo especial atención en el reconocimiento de signos vitales y en concreto en la ausencia de la respiración. La mayoría de los quemados por fuego han sufrido el accidente en un espacio cerrado, por lo que las quemaduras cutáneas se pueden asociar a quemaduras respiratorias o intoxicación por la presencia de gases y productos de degradación. La quemadura química se produce cuando la piel entra en contacto con sustancias químicas como ácidos o bases fuertes. La gravedad de la lesión dependerá no tan solo de las características físico-químicas del producto, sino también de la duración del contacto de la cantidad de producto. El manejo de estas lesiones se basará de entrada en retirar el producto químico de la piel del accidentado con abundante agua. Las quemaduras eléctricas. La corriente eléctrica puede dar lugar a lesiones, sobre todo a su paso por el interior del cuerpo. Los resultados de un accidente eléctrico en nuestro organismo pueden desencadenar una parada cardiorrespiratoria, contracciones tetánicas, convulsiones a nivel local. La electricidad puede producir quemaduras cutáneas en los puntos de entrada y salida. La prioridad, como en todos los accidentes, será el PAS, que es proteger, avisar y socorrer. Listo, profe. Vale, muchas gracias. Volver al centro, listo. Buenas noches para todos. Ay, profe, espéreme 2 segundos que no dejo compartir pantalla. Ya. De por aquí. Bueno, bien. Entonces, muchachos, tener en cuenta que cuando vamos a hablar de quemaduras, ya hemos hablado en alguna ocasión, hemos tocado el tema, más o menos ya tenemos una idea de cómo se deben hacer los primeros auxilios. Vamos a complementar un poco lo que Ana nos compartió. La idea es que quede claro más o menos el concepto. Ninguno está exento en alguna ocasión estar presente en algún evento de quemadura. Esperemos que no, pero pues puede pasar. Y pues la idea es que todos tengamos claro qué hacer y qué no hacer, ¿cierto? Mientras podemos estar en una atención hospitalaria o ante un médico que nos asista.
a compartir entonces acá nuevamente. Bien. Ya lo pusiste en... Bueno, muchachos, entonces igual que siempre, por favor, ante las dudas, pues me interrumpen, no tengo ningún problema con eso. Hacen las preguntas que necesiten, las que crean convenientes. Si hay algún término que no entiendan durante la explicación, lo mismo, me preguntan. Y empezamos. Espérenme un segundito, por favor, antes de empezar. Bueno, entonces ya Ana nos compartió algo en relación a la anatomía de la piel. Esto también lo vimos cuando hablamos en las primeras clases que hablamos de los sistemas. Decimos que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿cierto? La piel es el órgano que nos recubre en toda nuestra superficie corporal y esa piel está formada específicamente por tres estructuras. Esas tres estructuras son las que vamos a encontrar desde lo más exterior hasta lo más interior y van a ser tres capas importantes. La primera capa, que es la capa más externa, la más superficial, la que nosotros podemos observar con nuestros ojos, esa capa de la piel se llama la epidermis. Esa capa que muestra regeneración quiere decir que es una capa que se está cambiando constantemente. Está formada por células que van muriendo y esas células que van muriendo vienen desde acá del interior, desde la dermis, salen al exterior, mueren y forman esa capa que nos recubre. ¿Sí? Vamos a encontrar unas proteínas a nivel de la piel en esa capa epidérmica que se llaman la queratina. ¿Han escuchado hablar de la queratina, verdad? Bien, la queratina es esa capa que nos va a recubrir la piel. Es muy importante, ¿por qué? Porque a este nivel van a llegar unas células o unas fibras nerviosas que son las encargadas del dolor. ¿Alguien recuerda cómo se llaman los nervios que llegan a la piel y que son los encargados de transmitir el dolor? No. Se llaman terminaciones nerviosas libres. Terminaciones nerviosas libres. Creo que en algún momento también habíamos hablado de esas células encargadas de recibir esa información y que eran los corpúsculos, ¿recuerdan? Que hablábamos de los corpúsculos de Ruffini, Pacini, Krauss, ¿sí? ¿O no los hemos mencionado nunca? ¿No? Profe, que yo me acuerde, no. Sí, claro que hemos hablado de ellos. Bueno, se los voy a mencionar, fíjense. Estas que se ven aquí blancas, aquí se ve el mouse, ¿cierto? La manito. Estas que se ven blancas, que casi llegan hasta la superficie, se llaman terminaciones nerviosas libres. Esos nervios son los encargados de percibir el dolor, ¿sí? Entonces, fíjense que nuestra piel es muy sensible al dolor, porque casi que en todo su recorrido vamos a encontrar estas terminaciones nerviosas libres. Sin embargo, también vamos a encontrar unas células como esta que está acá, como estas que están acá,
¿sí? Como estas que están acá y estas que están acá. Se llaman corpúsculos. Los corpúsculos de Ruffini, Pacini, Krauss, cada uno tiene una función. Uno recibe funciones de presión, otras funciones de calor, otras funciones de frío, ¿sí? Pero los únicos que reciben información de dolor son las terminaciones nerviosas libres. Ana hablaba hace poco y decía que en una quemadura grado 3, que es la que compromete toda esta superficie, en una quemadura grado 3 no se sentía dolor. Y pues tiene razón, porque esas terminaciones nerviosas se pierden, se dañan, ¿sí? Entonces uno creería que en un grado 3 el dolor debería ser insoportable. Y pues resulta que tan es así la lesión o tan grave puede llegar a ser que hasta la sensación de dolor podemos perder. Sin embargo, en las quemaduras grado 1, que es la de la epidermis, y grado 2, que es la de la dermis, en esta sí la sensación de dolor va a ser bien marcada y bien importante. ¿Listo? La dermis no muestra regeneración, tiene dos capas, el corium o la córnea que decía Ana y la piel verdadera. Si se lesiona hay que utilizar las intervenciones quirúrgicas, los colgajos. Ella habló de los colgajos y de las cirugías plásticas, los injertos. Entonces un injerto de dermis es lo que generalmente se hace cuando tenemos una quemadura que involucra la dermis. Por último viene la hipodermis, que es una capa ya de grasa y las células de grasa se llaman los adipocitos. Esas células de grasa son las que van a comprometer esa tercera capa de nuestra piel llamada hipodermis. Bien. Vamos a definir entonces la quemadura. Estas son definiciones un poquito técnicas, igual si no se entiende bien el concepto, pues me dicen y lo desmenuzamos un poquito. La deshidratación súbita del tejido generada por diferentes agentes, cuya característica es la desnaturalización proteica. ¿Sí? Recuerden que las proteínas que están ahí, sobre todo la que les acabé de mencionar, que se llama la queratina. La destrucción celular, la abolición de su metabolismo, provocando la pérdida de la continuidad de la piel. Entonces hay algo muy importante y es esto que mencionan acá y es la deshidratación. ¿Sí? Cuando nos exponemos al calor extremo, cuando nos quemamos, lo que estamos generando es una deshidratación de tejidos. La piel por sí sola, la capa epidérmica, la capa más externa de la piel, pues tiene las características de ser hidrófoba, o sea, quiere decir que es impermeable. Nosotros nos podemos meter en una piscina y no nos vamos a inundar porque pues no nos va a entrar agua al interior del cuerpo, ¿cierto? Excepto por los orificios corporales como la boca y la nariz. Sin embargo, en el caso de la piel es impermeable. Pero al exponernos a una quemadura, pues hay una deshidratación y la cosa cambia un poco porque estamos perdiendo esa capa protectora llamada epidermis. Bien, son el resultado de un traumatismo físico o químico que induce la desnaturalización de las proteínas tisulares. Las proteínas tisulares quiere decir proteínas de los tejidos, produciendo desde una leve afectación del tegumento superficial, o sea, de la epidermis, hasta la destrucción total de los tejidos implicados, dermis e hipodermis. Entonces, dependiendo lo que nos comentaba Ana, uno puede medir las quemaduras de acuerdo a la superficie comprometida de nuestro cuerpo o a la profundidad de las lesiones. Cuando hablamos de profundidad, entonces, ¿cómo clasificamos las lesiones cuando hablamos de profundidad? Primer grado, segundo grado. Bien, entonces cuando hablamos de profundidad, hablamos de grados.
grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo de la profundidad. Entonces, si a ustedes les preguntan que qué característica tiene una quemadura grado 1, qué característica tiene una quemadura grado 2 y qué característica tiene una quemadura grado 3, ¿quién me puede decir qué característica tiene la grado 1? Diferente a Ana, por favor. ¿Qué es lo que quema la epidermis, profe? La piel superficial. Excelente, bien, David. Entonces, la epidermis. Estefanía, dime la grado 2. Dermis. La epidermis y la dermis, ¿cierto? Claro, para quemar la dermis tiene que quemar primero la epidermis. Y la grado 3, La epidermis, dermis e hipodermis. e hipodermis. Bien. Listo. Esos son los grados de las quemaduras. No estamos hablando de extensiones. Fíjense que uno puede tener una quemadura grado 3 en un dedo de una mano. ¿De acuerdo? No necesitamos quemarnos toda la espalda como el caso de la fotografía de la niña. ¿Sí? Sino simplemente con que nos quememos un dedo de una mano podemos quemarnos y tener una quemadura grado 1, grado 2 y hasta grado 3, dependiendo de la profundidad. Uy, aquí se me fue la C. Bueno, profundidad. ¿Listo? Entonces eso queda clarísimo. Las quemaduras son grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo de la profundidad y no de la superficie que se quema. ¿Listo? Bien. Perfecto. ¿Y a ti? Las quemaduras son lesiones dolorosas, obviamente, claro. Las quemaduras son lesiones dolorosas que dejan secuelas físicas, funcionales y psicológicas. Esta parte es muy importante, casi no la tocan, pero hace parte del tratamiento, claro. La mayoría de las veces ocurren en el hogar y pueden ser prevenidas. ¿Cuáles creen ustedes que son, digamos que estadísticamente hablando, la incidencia de las quemaduras? ¿En qué edades? Los niños. Ahí, 10 años. Sí. ¿Las qué, perdón? En los niños. Exactamente las edades extremas. Eso quiere decir que en niños Niños y ancianos. y ancianos, exactamente, son los que van a estar más expuestos a las quemaduras, los niños y los ancianos. ¿Por qué los niños? Claramente porque los niños, digamos que por su edad, menores de 5 años, tienden a ser muy activos, ¿sí? Tienden a explorar mucho el mundo, desconocen muchos peligros y desafortunadamente a veces uno no puede estar vigilando de ellos al 100%. Sin embargo, una quemadura en un niño se considera maltrato infantil. O sea, la culpa nunca va a ser del niño, claramente, va a ser de su cuidador, ¿cierto? Entonces, cuando uno encuentra a un niño menor de 5 años o menor de 10 años quemado, pues aparte de la atención médica, va a requerir una atención psicológica y va a requerir una atención por trabajo social y seguramente va a requerir una atención en el caso de nuestro gobierno, pues por el Instituto de Bienestar Familiar, ¿cierto? Son niños que pueden perder hasta la custodia por parte de sus padres. ¿Queda claro? Bien. ¿Cuáles son las secuelas físicas? Un ejemplo. La cicatriz. Bien, excelente. ¿Cuál sería una secuela funcional? Inmovilidad.
una inmovilidad, sí, una pérdida de la capacidad de movilidad de alguna extremidad, una ceguera, por ejemplo, en un ojo, ¿cierto? O en ambos, en los casos más graves, la ceguera sería una pérdida funcional, sí. Y pues obviamente la parte psicológica. ¿Cuál sería una secuela psicológica? La deformidad de la parte afectada. La deformidad. Sí, o sea, como ¿cómo se llamaría eso? ¿Como un trauma, profe? Trauma por esas personas que se vuelven introvertidas, tímidas, ¿cierto? Mejor dicho, la apariencia física afecta, ¿no? La apariencia física del quemado es muy característica. Ustedes han visto chicos quemados o adultos quemados y la apariencia física pues demuestra unas secuelas importantes de sus lesiones, ¿cierto? El rechazo, hay personas que los rechazan por su apariencia, ¿sí? Discriminan. Exactamente, el rechazo, la discriminación y el pánico que le puede generar a un niño. El pánico que le puede generar a un niño cualquier situación que tenga que ver con si es, digamos, que se haya presentado en caso de fuego o algo así, ¿sí? Entonces el pánico es súper importante. Bueno, los tres efectos que se producen en las quemaduras son la pérdida de líquidos, la pérdida de calor y, por último, la pérdida de la barrera para las infecciones. Entonces es importante. Cuando perdemos líquidos, ¿qué vamos a hacer? Una deshidratación. Entonces eso es lo primero que presentamos cuando tenemos una quemadura, una deshidratación. Recuerden que el cuerpo humano está compuesto en una gran mayoría en su porcentaje por agua, ¿cierto? Entonces la deshidratación puede llegar a ser grave porque puede comprometer la vida. Nos puede dejar en shock hipovolémico. ¿Recuerdan? Las pérdidas de líquidos y de sangre pueden derivar en un shock. Si perdemos calor, vamos a estar inmersos en una Hipotermia. hipotermia. Muy bien. Y por último, una pérdida de la acción de barrera frente a microorganismos. Entonces estamos sin defensas. O indefensos, como quieran llamarlo. ¿Sí? Inmunosuprimidos es el nombre técnico. Inmunosuprimidos. Entonces una persona que haya sufrido una quemadura fácilmente se nos deshidrata, fácilmente se nos enfría y fácilmente se nos infecta. Deshidratación, hipotermia e infección. Listo. Esos tres efectos son muy, muy importantes. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Cuando vamos a hacer un análisis de un quemado, necesitamos tener, obviamente, una adecuada anamnesis, abordaje, historia clínica, ¿sí? Y la historia clínica es la que nos va, o es el documento que nos va a organizar a nosotros lo que pasó, lo que está pasando y lo que debemos hacer. Entonces, cuando uno hace el abordaje del paciente, debe determinar estas tres cosas.
¿Cuál fue la causa o el mecanismo de la lesión? A eso se le llama etiología. La etiología. Siempre en medicina el término etiología significa causa. ¿Listo? La etiología es la causa. Entonces, ¿cuál sería la etiología en una quemadura? Hay varias opciones. ¿Quién me da un ejemplo? ¿Por líquido caliente? Por agua hirviendo o líquidos hirviendo, muy bien. Otro ejemplo de la etiología. Por falta de cuidado. ¿Por un incendio? Químicos. El incendio cabe más que la falta de cuidado. El incendio, o sea, el Por fuego. químicos, profe. Por químicos, por ácidos, como en el caso de las lesiones que se generan con esos ácidos que le tiran ahora a la gente por la cara. ¿Sí? Ese tipo de sustancias que causan la quemadura, a eso se le denomina la etiología. ¿Sí? Entonces, si alguien está con fiebre y le preguntan cuál será la etiología de la fiebre, pues cualquiera puede decir que es una gripa, una infección. ¿Sí? Las etiologías siempre son las causas. Bien. El tiempo en que ocurrió la lesión, muy importante saber hace cuánto se expuso, cuánto duró en exposición y es muy importante las dos. Cuando hablamos de tiempo, hay que hablar de las dos variables. Cuánto duró expuesto al agente causal y hace cuánto sucedió. ¿Listo? ¿Hace cuánto? Y tiempo de exposición. Listo. ¿Hace cuánto fue la quemadura? No, hace 2 horas. ¿Cuánto duró exponiéndose al fuego? No, 5 minutos. ¿Listo? La profundidad de la lesión. Eso sí ya lo determinamos con la inspección o la revisión del paciente. Pero esas son las 3 variables para determinar o para realizar la historia clínica. Listo. ¿Qué lo ocasionó? ¿Cuánto tiempo de la lesión? ¿Y qué profundidad de la lesión? Vamos a hablar ya después del estado general del paciente. ¿Cuál puede ser el estado general de un paciente? Denme las opciones. ¿Cómo puede estar un paciente? Con calor. Listo. Siempre que hablemos de estado general, nos referimos a bueno, Malo. regular y Crítico. malo. Bueno, regular y malo. Entonces, paciente en buen estado general, paciente en regular estado general, paciente en mal estado general. ¿Listo? Casi siempre que uno se refiere a un paciente, cuando empieza su descripción, lo primero que dice es paciente en bueno, regular o mal estado general. Eso de una vez marca la diferencia para clasificarlo. Si yo digo paciente en buen estado general, quiere decir que no está tan grave la cosa. Pero si digo paciente en regular estado general, quiere decir que ya hay algo que no anda muy bien. Y si definitivamente empiezo mi descripción diciendo paciente en mal estado general, estoy diciendo que tiene un compromiso seguramente vital. ¿Listo? Presencia de comorbilidad. ¿Sí? Que aparte de la quemadura tenga una fractura, por ejemplo. ¿Ya? Que tenga otras lesiones diferentes. ¿Sí? Una fractura. ¿Sí? ¿Qué más se nos puede ocurrir que pueda tener un paciente aparte de estar quemado? Me he dicho, aparte de cotudo con paperas, como dicen. ¿Qué más puede tener? Sangrado. Es una hemorragia. Bien, dejemos esos 2 ejemplos para
La idea es ir entendiendo cada cosa. Y que aparte tenga antecedentes de enfermedades y uso de fármacos, lo que complicaría mucho más su estado, ¿cierto? Entonces que sea un paciente diabético o hipertenso y que aparte de eso tome medicinas. Lo acaba de complicar. ¿Qué se le hizo antes de su llegada? Aquí es la parte que nos compete a nosotros y que son los primeros auxilios. Entonces, ¿qué primeros auxilios recibió nuestro paciente? ¿Sí? Ya vamos a ver un poco más adelante exactamente qué es lo que se debe hacer ante una quemadura. Y finalmente en la historia clínica pues vamos a hablar de su evolución. Día a día, dependiendo de las intervenciones durante su estadía hospitalaria, vamos a generarle una evolución. Y cada día la evolución pues va a hablar de cómo va ese proceso del tratamiento de nuestro paciente. Si está evolucionando hacia la mejoría, que sería lo ideal. Si tiene una evolución estática, o sea que no mejora ni para adelante ni para atrás, o que por el contrario, en vez de evolucionar hacia la mejoría, está empeorando su estado de salud. Esas serían las variables en cuanto a la evolución de un paciente. ¿Listo? Bien. Bueno, recuerden entonces que la etiología hace referencia a la causalidad, lo que le causó la quemadura. La principal causa o la principal etiología de las quemaduras son los líquidos calientes. El sitio más común, o el espacio más bien, porque pues sitio nos podríamos referir a sitios del cuerpo, el espacio más común es en el hogar y dentro del hogar, pues generalmente la cocina o el baño. ¿Sí? Muchas veces cuando bañamos los niños con agua caliente, no nos percatamos de su temperatura y podemos generar quemaduras. Y en la cocina, pues cuando dejamos líquidos hirviendo y no nos percatamos de la presencia de los niños. Fíjense que también la electrocución genera quemaduras. Las cargas eléctricas de alta corriente pueden generar quemaduras. Y no estamos hablando de líquidos, sino de otro tipo de causas o de etiología, que ya sería las corrientes eléctricas. La edad más frecuente de presentación es en los menores de 5 años y la población más afectada son en los extremos de la vida, ya lo habíamos mencionado. Entonces, las edades extremas, tanto en niños como en ancianos. Bueno, perfecto. Seguimos hablando de etiología o de agentes causales de quemaduras. Existen diversos agentes causales de quemaduras por inhalación, por radiación, la electricidad que ya la mencioné, los agentes físicos y los agentes químicos. Bueno, estos son agentes diferentes al líquido hirviendo. Bueno, si quieren tomen nota de esa parte de los agentes causales antes de continuar, los que están copiando. Pues. Inhalación, las radiaciones, la electricidad, los agentes físicos o químicos. ¿Cuál sería un ejemplo de quemadura por radiación? La soldadura, profe. La soldadura. La luz Bien. solar. La luz solar, perfecto. Los rayos ultravioleta. Los rayos gamma, los rayos, las radiaciones para radioterapia en pacientes con cáncer pueden generar quemaduras. ¿Listo? La electricidad, pues queda claro que se trata de exposición a la luz, ¿cómo le llama luz? Luz eléctrica, ¿sí?
Los agentes físicos y químicos, pues ahí es donde entran los ácidos, ¿sí? Químicos. Los químicos, todos esos productos industriales que pueden llegar a ser en algún momento a generarnos quemaduras, ¿listo? Hay personas que trabajan en sitios donde se producen sustancias de ese tipo, ¿cierto? Y esa exposición pues es la que les afecta. Bien. Vamos a leer más o menos el mecanismo y la descripción de cada uno de ellos rápidamente. Ya hemos hablado de los líquidos calientes, pues son producidas anormalmente por agua, o generalmente, perdón, por agua, ¿sí? Produce una escaldadura y también a veces por aceite caliente. A muchos les ha pasado, están haciendo los buñuelos en Navidad y se queman las manos, sobre todo cuando son cantidades de aceite grandes, ¿cierto? Y esas salpicaduras pueden llegar a generar lesiones. Una salpicadura de aceite caliente en la piel, pues claramente va a generar una quemadura. El problema es cuando salpica en el ojo o en algún órgano que pueda lesionarse. El fuego, las llamas, son producidas por el fuego, claramente, ya sabemos, eso no hay que explicarlo mucho. Los conocemos muy bien. Sólidos calientes, entonces aquí es ya donde entran las planchas, los hornos, las estufas, los tubos de escape de las motocicletas, los que tienen moto o han tenido, han experimentado en alguna ocasión de pronto una quemadura por un tubo de escape de un vehículo, también en carros, pues, los exhaustos se calientan mucho, ¿cierto? Esos contactos con esas superficies calientes pues generan quemaduras. La electricidad, pues es el paso de corriente eléctrica a través del organismo. Es accidental, obviamente, pero pues es muy frecuente verlo también. Los productos químicos, entonces, son producidos en la piel y en los tejidos por un agente químico. Entonces ahí es donde entran los ácidos, los álcalis o sustancias orgánicas. Generalmente los ácidos, que es lo que están utilizando ahora para agredir a las personas. El frío. El frío es un agente que genera quemaduras. Entonces nunca vayan a colocarle hielo a una persona con una quemadura porque le van a aumentar su quemadura. ¿Sí? Producidas por hipotermia, eritema, se le llama pernio, pie de trinchera o pie de inmersión, o congelación. Temperaturas menores a los 0 grados centígrados no son muy comunes en nuestro medio, pues nosotros hacemos parte o vivimos en una zona tropical, en la línea del Ecuador, donde no tenemos las estaciones y no nos exponemos a fríos o a temperaturas inferiores a 0 grados de manera frecuente. Bueno, al principio del año, cuando hubo como esa helada que por ahí estaba afectando Boyacá y los cultivos, de repente, pero pues generalmente allá se abrigan muy bien. Entonces, pero las quemaduras, el frío produce quemaduras, ¿cierto? Esa coloración propia de algunas regiones del país donde los cachetes son rojos, ¿cierto? Pues se generan es por el frío, por la quemadura, por el aire frío que pega sobre la cara, ¿cierto? Bien. Y las radiaciones producidas por exposición a otras energías. Entonces están los rayos ultravioleta y las radioterapias en el caso de los pacientes que reciben tratamiento para el manejo del cáncer. Hasta aquí vamos bien. Ok. Bueno, perfecto. Siguiente. Bien, seguimos hablando entonces de la profundidad. Ya dijimos que las quemaduras según su profundidad se clasifican por grados 1, 2 y 3. La apariencia de la lesión y el llenado capilar, que ustedes conocen ya muy bien, ¿cierto? Son los métodos clínicos útiles para evaluar la profundidad de una quemadura.
Ya conocen el llenado capilar, ¿cierto? Claro. Sí, señor. El del dedito, donde se llena menos de 2 segundos. Bien. Bueno, llegó Lidia. Vamos a esperar que Jesús la salude. Hola Lidia, ¿cómo estás? Bien. La profundidad determina en parte el tratamiento del paciente, pero no es indispensable para calcular los requerimientos de líquidos. Aquí viene algo muy importante y es que vamos a hacer referencia a los requerimientos de líquidos. Vamos a poner esto en rojo. Los requerimientos de líquidos son la parte más importante en el tratamiento de las quemaduras. Cuando hablamos de quemaduras, entonces lo que determina o la profundidad determina en parte el tratamiento, pero es indispensable calcular esos requerimientos de líquidos. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Lidia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante esa reposición de líquidos? Porque una de las 3 variables a nivel de nuestro organismo es la deshidratación, ¿cierto? ¿Cuáles son las 3 variables cuando se nos afecta nuestro cuerpo por quemaduras? Deshidratación, hipotermia y no tiene defensa. Y la barrera. Muy bien, Estefanía, gracias. Las lesiones por quemaduras se pueden complicar, en sitios con pobre circulación y se agrega una infección. Entonces, la baja circulación y aparte una infección, pues van a complicar una quemadura. Las quemaduras se profundizan por edema o por la respuesta inflamatoria local. Claro, una vez nos quemamos el sitio, pues hay una respuesta inflamatoria del sitio donde nos quemamos. Y eso hace que se profundice más la quemadura. La sensibilidad y estímulos dolorosos no son recomendables para calcular la profundidad de la quemadura en los niños. ¿Sí? Adicional a eso, recuerden que cuando estamos en quemaduras grado 3, podemos perder la sensibilidad al dolor por lesión de las terminaciones nerviosas libres. Bueno, Víctor no ha podido ingresar. ¿Juliana ya llegó? ¿O tampoco? Estoy, profe, acá estoy. Ah, bueno. No es que no estaba revisando el WhatsApp, sino hasta ahorita. Bien. No pudo entrar Víctor Alejandro, ¿no? No lo he visto. Bueno, ok. Siguiente. Bueno. Vamos a hablar entonces de esa clasificación tradicional del grado 1, 2 y 3. Fíjense que la grado 1 es superficial, epidérmica, superficial. Solamente va a afectar la epidermis, ¿sí? Su apariencia o las causas, pues generalmente son quemaduras por exposición al sol y un contacto breve, ¿sí? Esta mañana me preguntaban que
que si la quemadura por el sol dependía del tiempo de exposición. Claramente sí, ¿cierto? No es lo mismo si uno se expone al sol media hora, así se queda 3 horas seguidas expuesto. La apariencia son lesiones húmedas y rojas, ustedes las ven, tienen un brillante bien importante, ¿sí? Se ven como si estuvieran hidratadas. Cuando hacemos una digitopresión, o sea, con nuestro dedo tocamos las lesiones, se van a poner blancas, se blanquean a la presión y no presentan ampollas. Esa es otra característica importante. No presentan ampollas. Pueden ser dolorosas, claro. Todos hemos tenido una quemadura por sol, ¿cierto? Su tiempo de curación es menor de 7 días, casi siempre, y no deja cicatriz. Entonces fíjense que generalmente las quemaduras con sol, aunque suelen ser muy dolorosas realmente, pues si hacemos un adecuado manejo, casi que al segundo día ya estamos súper bien, ya toleramos el dolor, ya empezamos a ver una mejoría importante. Esas lesiones rojas van cambiando su aspecto y lo último que falta es, o que hace es como una especie de descamación, ¿cierto? Como un cambio de piel, como que mutáramos la piel y nos descamáramos. Profe, una pregunta, perdón. La gente a veces se quema, bueno, por el sol, quemaduras del sol, y la gente se aplica leche de magnesia. ¿Eso sí está bien? Sí, sí, no, digamos que, a ver, Ana fue muy, ¿Refresca o algo así? sí, Ana fue muy clara en su exposición en decir que nunca debemos utilizar ningún producto, ninguna crema, ningún ungüento ante una quemadura. Pero pues digamos que esa norma se aplica es para los primeros auxilios porque desconocemos tanto la causa, la gravedad, la profundidad, ¿sí? Entonces, en unos primeros auxilios no deberíamos utilizar ungüentos, cremas, ni pomadas naturales, ni nada de esas cosas. Sin embargo, pues ya una vez tenemos la certeza de que tenemos es una quemadura por sol, que no va a dejar cicatriz, que nos va a curar en menos de 7 días, pues son unas quemaduras que no nos están exponiendo tampoco a una infección, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues podemos utilizar, el caso de la leche de magnesia es que es un medio alcalino, ¿sí? Y recuerden que todo lo alcalino contrarresta lo ácido. ¿Sí? A eso se le llama el pH, ¿cierto? La pH-metría o la medición de los potenciales de hidrógeno del pH quiere decir que eso se mide de una escala de 0 a 14, siendo 7 neutro, ¿cierto? Entonces, por debajo de 7 todo es ácido, por encima de 7 todo es alcalino, que es el contrario, ¿sí? La leche siempre va a ser alcalina, el jugo de limón siempre va a ser ácido. Si tú aplicas ácido sobre una superficie quemada, pues lo que va a terminar es en otra quemadura o le vas a aumentar el grado de quemadura. Mientras que si aplicas algo alcalino, pues te va a mejorar porque va a contrarrestar las quemaduras. Contrarrestar, sí, señor. ¿Listo? Entonces sí, está bien. Lo mismo que la sábila, lo mismo que ¿cómo se llama? Esta es la loción de magnesio? no, la calamina. La calamina o el muy conocido caladril es calamina en loción. Entonces la calamina en loción también es muy buena para las quemaduras y el aloe vera y todo eso que venden ya en la parte cosmética. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Bien. Bueno, sigue siendo superficial. El espesor parcial superficial en el grado 2. La escaldadura por salpicadura o derrame tiene un rojo intenso o rosa. Ya pueden aparecer ampollas delgadas, ¿sí? Y también se blanquean a la digitopresión. Pero fíjense que ya vamos a tener flictenas.
¿Cómo se le llama entonces a las ampollas que se presentan en una quemadura? Se llaman flictenas. Flictenas. Y esto no se puede ampliar. Ah, no, digamos que para los datos un poquitico aquí ampliar. No. No, ¿Cómo va a ya no se aprovechar puede esta más. parte de la hoja? Pues sería, pero algo muy minucioso porque no al imprimirla se cambia la hoja. Bien, perdón. Usualmente es muy dolorosa, ¿sí? Entonces fíjense que ya estas quemaduras suelen ser muy dolorosas. Ya no vamos a hablar de una semana de curación, sino vamos a hablar de 2 semanas. 7 días más 7 días son 2 semanas, 14 días. Y deja cicatriz, claro. Puede dejar alteraciones de la pigmentación y puede tener un bajo riesgo de cicatriz hipertrófica. ¿Cuáles son las cicatrices hipertróficas? Los queloides, ¿sí? Esas cicatrices que dejan muy marcadas de por vida. Sí, pero puede dejar alteraciones de la pigmentación. ¿Cuál es una alteración de la pigmentación más conocida? La alteración de la pigmentación de la piel más conocida. ¿Como oscurito? Se le llama el vitiligo. ¿Lo han escuchado? La enfermedad de Michael Jackson. Sí, señor. Son esas personas que tú les ves la piel normal y cuando tienen unos parches blancos en la piel. Entonces, se llaman enfermedades por pigmentación, por melanina, que son las células que le dan la coloración a la piel. Entonces, imagínense un negro como Michael Jackson con un problema de vitiligo, pues claramente se estaba volviendo blanco por su enfermedad, entonces tuvo que volverse blanco del todo, y no tanto por vanidad, sino por estética. ¿Listo? Bien, el vitiligo. Profe, y cuando se medio oscurecen, o sea, no un oscuro profundo, sino más o menos como oscurito. Sí, también son problemas de pigmentación. Los problemas de pigmentación tienen que ver exactamente con eso, con un exceso de melanina. Y la melanina, mientras más melanina, pues más oscuros somos, ¿sí? Las personas que producen mucha melanina, pues son los de raza negra, claramente, ¿sí? Y las razas tienen que ver con eso, con la producción de melanocitos y células que dan el color de la piel. Bueno. ¿Qué es lo que pasa con estos? ¿Cómo les llaman a los que son albinos casi que del todo? Que no tienen melanina. ¿Cierto? Sí los han visto y los conocen también. ¿Qué le dicen? ¿Los bebecos es que le dicen? Los bebecos, pero pues el nombre técnico son los albinos. Sí. ¿Listo? Bien, son problemas de melanina. Bueno, son datos informativos. Esa melanina no es la que, digamos, algunas personas morenas suelen. Algunas personas morenas que Lidia. No te escuché la última parte, discúlpame. Como un olor, ellos sueltan su. Ah, no, es algo diferente. Eso ya hace parte de glándulas sudoríparas y de otras cosas diferentes. Pero no, la melanina es el tono del color de la piel, no más. Listo. Listo. La pigmentación. Hay un grado considerado profundo, espesor parcial profundo. Son escaldaduras por derrames o inmersiones a aceite o grasa o fuego. Su apariencia es un rosado pálido, fíjense acá, ¿sí? O violáceo. Pueden haber ampollas, no hay un llenado capilar, o sea que nosotros hacemos digitopresión y no vamos a ver que se vuelva rojo. Son dolorosas, claramente. El tiempo de curación es mayor a 21 días, ya vamos por 3 semanas, o sea, más de 3 semanas, casi un mes. Probablemente va a requerir injertos, o sea, cirugías plásticas, y tienen un alto riesgo de cicatrices hipertróficas. Las cicatrices hipertróficas son esas cicatrices que van a dejar
digamos que una apariencia de una lesión importante. Entonces son esas personas que han tenido esas quemaduras y tienen esas lesiones, como en el caso de la chica del ácido y demás, o los quemados por fuego, van a dejar cicatrices hipertróficas. Aquí entran las especialidades médicas claramente a actuar. Entonces, ¿cuáles son los especialistas de la piel? Vamos. En el caso de las quemaduras, ¿cuál es el médico, pues, que necesita tratar esto? El médico, ¿Cirujano plástico? El cirujano plástico, muy bien, pero inicialmente el es el dermatólogo. dermatólogo. Después del dermatólogo viene el ¿Cirujano? plástico. ¿Listo? ¿Qué otro médico entra acá? Uno que se llama el médico internista, medicina interna. ¿Quién más entra acá? Anestesiólogo. Claro, hermano. Muy bien, se llama clínica del dolor o anestesiología. ¿Sí? Y de ahí para allá, pues el psicólogo importante, el trabajador social. Y demás, personal interdisciplinario. Ahora yo les hago una pregunta. ¿El cirujano plástico o el que estudia cirugía plástica se especializa en estética o en reconstrucción o es el mismo? ¿Es el mismo? En ¿Es el mismo, profe? Es el mismo, muy bien. Entonces los cirujanos plásticos no solamente sirven para poner a las personas de pronto la parte estética y hacerles sus cirugías para acomodación de órganos y el botox y los implantes y demás, sino también para reconstruir quemaduras graves, lesiones graves, ¿sí? Son reconstructivos. Digamos que esa es la parte buena del cirujano plástico. ¿Listo? La parte reconstructiva. Entonces, el día que ustedes, que Dios no lo quiera, o algún familiar llegue a una consulta de urgencias porque se hizo una herida en la ceja, o en la cara, o en la nariz, independiente de que sea quemadura o no, pues nunca se van a dejar suturar del médico general, sino van a esperar a que llegue el cirujano plástico, así sea al otro día. ¿Oyeron? Porque es una obligación del cirujano plástico asistir a una herida en cara, por ejemplo, porque hace parte de la presentación del individuo. Todas las heridas en rostro se consideran de cirujano plástico y todas están cubiertas por el plan obligatorio de salud. Entonces, no porque vaya al cirujano plástico, entonces les va a cobrar por hacerles la sutura en cara, no. Eso hace parte de sus funciones y está cubierto por el programa obligatorio de salud. ¿Listo? Bien. Tercer grado. Ya la cosa es un poco más compleja. Entonces, escaldaduras por inmersión en aceite o grasa, el fuego, los químicos, la electricidad de alto voltaje. Ya vamos a tener una apariencia blanca o negra en las lesiones. La piel va a estar muy deshidratada, por lo mismo se vuelve acartonada. Es como si estuviéramos tocando cartón. ¿Sí? Y aperlada. Tiene un tono como a perla, la coloración. Bueno. Sensación. Perdóname un segundito. Unas 20 hojas. Sensación, ninguna. Fíjense que acá, cuando pensaríamos que entre más grave es la lesión, pues el dolor debería ser directamente proporcional, ¿cierto? Y resulta que no. ¿Por qué no vamos a tener dolor? Porque es tan profunda la lesión que nos afectó esas estructuras nerviosas que transmiten el dolor. Se llaman terminaciones nerviosas libres.
van a estar afectadas y vamos a dejar de percibir el dolor. Digamos que es un punto a favor, porque pues mientras un paciente no tiene dolor, es más fácil de tratar, ¿cierto? Y el dolor pues siempre va a ser un obstáculo y una barrera en la atención de un paciente. Tiempo de curación. Esto sí que no cura espontáneamente, requiere de injertos, ¿sí? Siempre va a dejar cicatriz. Desafortunadamente, perdón. Y pues esto sí o sí requiere un manejo intrahospitalario y multidisciplinario. Quiere decir que intervienen todos estos personajes que mencionamos de cirugía plástica, dermatología, medicina interna, anestesiología y demás. Y el Profe, qué pena una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo es que se llama la enfermedad de la gente que no siente dolor? Uy, la enfermedad de la gente que no siente dolor. Es que yo tengo un compañero, o sea, un trabajador que él sufre de eso. Y él se puede partir los dedos y eso y no Sí, siente. sí, sí. Hermano, mañana le doy el dato porque me corchó. O sea, tengo entendido que es una alteración del sistema nervioso central relacionado con eso, con la sensibilidad del dolor. Pero el nombre como tal no me acuerdo. No sé si es un Guillain-Barré, si es una esclerosis múltiple, si es una enfermedad desmielinizante. Tiene que ser una de esas. Pero pues exactamente el nombre no. Pero para mañana lo averiguamos. Bueno, profe, gracias. Me queda de tarea, profe. Sí. Ay, ¿por qué no me ayudan ustedes? Todos yo, sí. 2 horas aquí hablando. No se apiadan de uno. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién buscó en Google? Bien. Siguiente. Clasificación según su extensión. Entonces ya hablamos de las quemaduras de acuerdo a su profundidad y dijimos que de acuerdo a su profundidad eran grado 1, grado 2 y grado 3. Ahora vamos a hablar de acuerdo a su extensión. Bien. En los niños pequeños y en quemaduras dispersas, determinamos la extensión comparándola con la superficie quemada con la palma de la mano del paciente. ¿Listo? Considerando que representa el 1% de la superficie corporal. Entonces, esta es la mano de nuestro niño quemado. La totalidad de la mano, contando los dedos, dice acá, contando los dedos, equivale a 1% de superficie corporal. Quiere decir que nosotros vamos a calcularle el tamaño de la mano del paciente y cuantas manos podamos suponer sobre la lesión, esa va a ser la superficie quemada. Mejor dicho, si pusiéramos 5 manitas de estas en lo que abarca la lesión de la quemadura, podríamos decir que el 5% de superficie corporal está quemada. Si son 10, pues el 10% y así sucesivamente. Tantas manos quepan en el área quemada del paciente, no la nuestra. No nuestra mano, sino la mano del niño. ¿Listo? Bien. La regla de los 9. Ya la mencionó Ana hace un instante. Qué pena interrumpir. Dime. ¿Cómo se llama la enfermedad? No te escucho. Es una genética que se caracteriza por la incapacidad de sentir dolor y percibir la temperatura y la falta o disminución del sudor. Andrisosis, la señal y los síntomas van a aparecer al nacer o durante la infancia. ¿Cómo se llama la enfermedad? Zipa. El Zipa. ¿Sí? La anhidrosis. ¿Sí? ¿Es la misma que me estás diciendo? Ok. Bueno, pero es que la anhidrosis y el Zipa no se relacionan mucho, porque es que anhidrosis quiere decir no sudar, ¿sí? Poca sudoración. Insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. Más bien la anhidrosis es asociada, ¿sí? Pero no me cuadra.
Insensibilidad congénita al dolor. Con anhidrosis. Bueno, vamos a seguir buscando. Profundizamos. La regla de los 9 es muy importante y se valora para grandes superficies en mayores de 15 años. ¿Listo? La SSQ, que significa la superficie corporal quemada. Superficie corporal quemada se calcula en áreas de 9% cada una, mientras que el periné es el 1% restante de la superficie corporal. En áreas extensas donde coincidan los 3 tipos de profundidad, las quemaduras de primer grado no se computarán. Una quemadura de primer grado es la quemadura por exposición al sol, por ejemplo. En esa no se coloca tanto la superficie por extensión, sino simplemente es una quemadura de primer grado y ya. Pero cuando se trata de segundo y tercer grado, aquí sí es importante calcular la regla de los 9, que es la regla de Wallace. ¿Listo? En la regla de Wallace, entonces, es simplemente colocarle el 9% a cada zona del cuerpo y ese 9% nos tiene que sumar 100. En ese orden de ideas tienen que ser 11 zonas. 9 por 11 zonas del cuerpo, ¿cuánto nos da eso? 99. 99%. ¿Y el 1% restante equivale al? Los genitales. A los genitales. Muy bien. Entonces, fíjense, la cabeza es un 9% en toda su superficie. ¿Listo? El pecho y el abdomen, cada uno es el 9%. 9 en el tórax, 9 en el abdomen. Las piernas, en su cara anterior, cada pierna equivale al 9%. Y en su cara posterior, cada pierna equivale al 9%. La parte baja de la espalda, o la región lumbar, equivale al 9%, y la parte alta, o cérvico-dorsal, equivale al otro 9%. Un brazo más otro brazo, cada uno 4.5, los dos suman 9%. ¿Sí? Entonces aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el otro brazo 11. Por 9, 99% de superficie corporal más el 1% que le dejaron al área genital. Esa es la forma de medir. Entonces resulta que el paciente se quemó el tórax y el abdomen en su cara anterior. Nada más. ¿Qué superficie tendría de quemadura? 9. Se quemó el tórax y el abdomen. ¿El 18? El 18, muy bien. ¿El 18? Exactamente, el 18. ¿Listo? Y así sucesivamente. Se quemó en la parte anterior, tórax, abdomen y las dos piernas o las dos extremidades inferiores. ¿Qué superficie de quemadura tiene? ¿Cómo fue, profe? 36. 36, muy bien, muchas gracias. El pecho, el abdomen y las dos piernas en su cara anterior. Así se calcula, según los 9 de Wallace, la superficie de quemadura de acuerdo a su extensión. Bien. Esa es la regla de los 9. Esta casi no se usa, se llama la tabla, pero pues igual la toca mencionarla, de Lund y Browder. Esta tabla es para niños menores de 14 años y tiene en cuenta que la proporción de la superficie de la cabeza respecto a la de las extremidades es mayor. Entonces, ellos miden de acuerdo a la cabeza y al resto del cuerpo y le dan una numeración. Esto no se usa, uno no tiene estas tablas pegadas en urgencias y uno no va a llegar a un quemado a decirle, venga, ¿cuánto le mide la cabeza? ¿Cuánto le mide? No. Mejor utilizar la de los 9, ¿cierto? O en los niños, la de la mano, que equivale al 1% del tamaño de la mano. Bien. Vamos a hablar entonces rápidamente del manejo inicial, asegurar la escena al acercarse al paciente para la seguridad a quien está otorgando la atención inicial. Si el paciente está en llamas, hay que cubrirlo con una manta y hacerlo rodar. Ya lo dijo
Ya lo dijo Ana en su exposición. Pero si somos nosotros los que estamos prendiéndonos en llamas, digamos, en la espalda, y no hay nadie con nosotros, ¿qué hacemos? Damos votos. ¿Nos tiramos al piso? Eso, nos tiramos al piso y damos vueltas, exactamente lo mismo. Ojalá que haya tierra. Quemadura por electricidad, pues desconectar la corriente y separar a la persona de la fuente. Retirar la ropa y joyería en medida de lo posible, ya que retienen calor. La ropa retiene calor. Enfriar quemaduras para reducir la severidad del daño a piel. Entonces, ya lo explicó Ana, siempre la primer medida ante una quemadura, independiente de si es grado 1, 2 o 3, es la exposición al agua, a una corriente de agua por lo menos durante 20 minutos. No es sumergir el brazo en un platón con agua, no. Es que le esté regando agua todo el tiempo. ¿Listo? Si tenemos botellas de agua de esta que venden en las tiendas, pues sí, preferiblemente. No tiene que ser hielo, no utilizar hielo ya que el hielo va a profundizar la quemadura. Evitar la hipotermia, especialmente en niños y ancianos, entonces tampoco hay que dejarlos perder calor. Cubrir la lesión con apósitos y vendajes si no se tienen al alcance o con tela limpia y seca. Evitar tratamientos tópicos hasta establecer la profundidad de la quemadura. Entonces aquí está la respuesta para Cristian. No se pueden utilizar tópicos, cremas o ungüentos hasta establecer la profundidad de la quemadura. Si nos quedamos en la grado 1, pues ahí sí se pueden usar. Entonces, la evaluación y tratamiento de la urgencia, pues el ABCD, como en toda urgencia, asegurar la vía aérea y la línea de perfusión. Estabilizar la columna cervical, evaluar el estado neurológico, evaluar la extensión y la profundidad de la quemadura. Administrar analgésicos de tipo paracetamol según el requerimiento del paciente. ¿Cuál es el analgésico de tipo paracetamol más conocido? ¿Quién dijo yo? El acetaminofén, muy bien. Sí. Bueno, el acetaminofén, sí, señores. El acetaminofén es el paracetamol más conocido. Lo único que formulan los médicos, ¿sí o no? Acetaminofén. Formulamos. Pues el acetaminofén es de lo mejorcito que se han inventado. Listo. Determinar la causa de la quemadura, preguntar el mecanismo exacto de la lesión y el tiempo transcurrido, identificar otros factores de riesgo, verificar los primeros auxilios utilizados y administrar la profilaxis tetánica cuando se requiera. El tétanos es una infección que fácilmente ingresa por lesiones en piel cuando tenemos cortaduras o quemaduras. Entonces, ante una quemadura, lo ideal es utilizar una profilaxis como una especie de vacuna contra el tétanos. La administración de líquidos, súper importante. En quemaduras del 10% de superficie corporal en niños y del 15% en adultos debemos administrar 3 a 4 mililitros de solución cristaloide por kilogramo de peso por el porcentaje de la quemadura por 24 horas. Fácil, ¿sí o no? En las primeras 8 horas administrar la mitad y la otra mitad en las siguientes 16 horas. O sea, la mitad del bolo en 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 para completar las 24 horas de los líquidos. Entonces es hacer el cálculo, cuánto pesó el paciente, qué superficie corporal tiene quemada y multiplicarlo por 4 kilogramos por el kilo por las quemaduras. Y eso le da los líquidos de 24 horas. Lo divide en 2. La mitad de los líquidos se las pasa durante 8 horas y la otra mitad durante las siguientes 16. Ese es el tratamiento para no dejarlo deshidratar. Así debe quedar la orden médica. Entonces, la orden médica debe decir: solución salina normal, ¿sí?
tanto cc, pasar a tanto hora durante 8 horas y continuar a tanto durante 16 horas. Bien, siguiente. Evalúe el paciente. Valore la coloración de la quemadura. Verifique la presencia de las ampollas que dijimos que se llamaban ¿cómo? Flictenas. Las flictenas. Estime la velocidad del llenado capilar, que ustedes ya saben hacerlo muy bien. Reconozca la presencia de dolor y revalore cada 2 o 3 días. Eso cuando el manejo es ambulatorio. Criterio de referencia. Señor. ¿Una quemadura por frío puede ser de diferentes grados? Claro. El frío intenso en esas zonas, digamos como en Alaska, donde hay hielo y todo eso, puede generar una quemadura grado 3 fácilmente. ¿Listo? Los criterios de referencia. ¿A qué les suena eso? Criterios de referencia quiere decir que de pronto yo soy el médico del pueblo y estoy haciendo el servicio social obligatorio. Entonces habrán cosas que yo puedo manejar en el pueblo y habrán otras que tengo que referir a un especialista. Ahora, no es necesario el ejemplo solamente desde el pueblo. Cuando hablo de referencia es referirlo al cirujano, al dermatólogo, ¿sí? Entonces, ¿a quién debo mandar yo con un especialista? A todas las heridas mayores del 10% de superficie corporal. ¿Listo? Todas las heridas mayores del 10% de superficie corporal. Cuando las heridas están en áreas especiales, como la cara, como las manos, como el área genital o el periné. Cuando el espesor mayor del 5% de superficie corporal quemada, siempre que haya más del 5% también hay que remitirlo. Cuando son quemaduras eléctricas, químicas o por inhalación de humo. Y cuando son circunferenciales en extremidades o tórax. Quiere decir que es una quemadura que le dé toda la vuelta al pecho o toda la vuelta a un muslo, a una pierna o a un brazo. Circunferenciales. ¿Listo? En niños menores de 5 años o en ancianos, ya dijimos que eran vulnerables por sus edades extremas. En personas con enfermedades preexistentes o con desórdenes psicológicos que puedan complicar el manejo, prolongar la recuperación o incrementar la mortalidad. Cuando tenemos traumas asociados, si aparte de la quemadura tenemos fracturas y ese tipo de cosas que hemos hablado. Cuando después de 3 semanas no haya una evolución a la mejoría o una resolución del problema, que ya se haya resuelto. Y donde se sospeche maltrato. Entonces, siempre que haya una sospecha de maltrato, que uno diga, no, esto no fue un accidente, sino que es un niño que están maltratando, también hay que referirlo con el pediatra en su caso. ¿Listo? Bien. Siguiente. Conclusiones, entonces. Ante una quemadura, entonces lo primero que tenemos que hacer es exposición a una fuente de agua, esa fuente de agua durante entre 2 minutos a 20 minutos. Lo ideal es extenderlo a los 20 minutos. Y una vez terminamos, pues vamos a cubrir con unos apósitos o unas gasas que en lo posible deban ser estériles, pero pues si no tenemos algo estéril, pues utilizamos unas prendas que estén limpias. ¿Listo? Los vendajes, pues aparte de minimizar el riesgo de una infección,
también disminuyen la pérdida de calor y la hipotermia, ¿sí? Mantienen la zona en una posición funcional. Tiene varias ventajas un vendaje o cubrir esa área. ¿De acuerdo? Si en el momento de la lesión el dolor es intenso, nos indica que las terminaciones nerviosas, que son las que ya les mencioné al principio, están conservadas. Por lo tanto, ¿qué es una quemadura superficial? Indicativo de un buen pronóstico, el dolor, desafortunadamente. El dolor es indicativo de un buen pronóstico. En los casos en que no exista dolor o inflamación, se administrará ibuprofeno o ácido acetilsalicílico, ácido acetilsalicílico y ibuprofeno para manejo de dolor e inflamación. Sin embargo, el dolor muy marcado de esas lesiones, pues ya solo con acetaminofén casi que no nos van a pasar, ¿cierto? En las quemaduras graves, cuando estamos nosotros siendo las víctimas, pues arrojarnos al suelo y rodar. Si es otra persona, pues buscar una manta, ¿sí? O un trapo, lo que encontremos, y apagarle las llamas. ¿Listo? Mantas, tierra, tirarlo al suelo, ponerlo a rodar, en fin. Lavar la zona afectada con agua fresca durante 2-3 minutos, dijimos que hasta 20. Taparla bien con un trapo limpio. ¿Listo? Y trasladar al paciente con urgencia a un centro hospitalario. Bien, muchachos. Verificar que la persona esté respirando, si la respiración se ha detenido o si las vías respiratorias están bloqueadas, pues hay que abrirlas. De ser necesario, hay que comenzar la administración de RCP, reanimación cardiopulmonar, respiración artificial, abrir las vías aéreas. Siempre ante un quemado hay que poner esta posición de levantar el mentón, que es la que nos despeja la vía aérea, porque las quemaduras pueden ser tan graves que pueden cerrar las vías aéreas. En caso de un paciente inconsciente, pues va a ser grave bloquearle su vía aérea. Ya sabemos que tenemos que arrodillarnos al lado, dejar nuestros brazos rectos sin doblarlos, nuestra espalda tiene que estar recta y empezar las compresiones. Compresión y relajación, 30 por 2, como dijimos, o 100 por minuto en caso de que no vayamos a ventilar el paciente. Tome las medidas necesarias para prevenir el shock. Apueste a la persona, elévele los pies unos 30 centímetros y cúbrala con una manta o abrigo. Si hay sospecha de lesión en la cabeza, el cuello, la espalda o las piernas, pues no hay que elevarlas. Continúe observando, como siempre, nuestros marcadores de signos vitales hasta que llegue la asistencia médica. Esto significa el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. ¿Listo? Frecuencia respiratoria, pulso, presión arterial. Fíjense en la posición para observar la respiración y para escuchar o sentir la entrada y salida de aire. Ya para terminar entonces vamos a hablar de los puntos en los cuales tenemos que centrar nuestra atención. No aplique ungüentos, mantequilla, hielo, cremas ni cualquier otro remedio casero en las quemaduras graves. ¿Listo? No respire, sople ni tosa en una quemadura. Eso es algo que nadie hace caso, ¿cierto? O sea, todo el mundo es a soplarle donde se quemó, ¿cierto? Pero pues claramente no se debe hacer. No toque la piel muerta o ampollada. No retire la ropa que esté pegada a la piel. No administre nada a la persona por vía oral si hay una quemadura grave. No sumerja una quemadura grave en agua fría, pues esto puede causar shock. Entonces, hace un momento les dije que no era sumergir en un platón o en una alberca, nada de eso. Toca es ponerle una fuente de agua que esté corriendo sobre la herida.
¿Listo? No coloque una almohada debajo de la cabeza de la persona si hay quemaduras en las vías respiratorias, porque esto puede cerrarlas. Lo que hay que hacer es la maniobra de levantar el mentón, hiperextender la cabeza para liberar las vías aéreas y que pueda entrar de manera adecuada el aire. Bien, chicos. Con esto terminamos la presentación de hoy. Aparte del video de nuestra clase, voy a subir un video que dura como 9 minuticos, donde nos explican las diferentes acciones en primeros auxilios de quemadura 1, 2 y 3, de manera breve y concisa, para que ustedes lo puedan revisar en la plataforma. ¿De acuerdo? Vamos a entonces a dejar de compartir aquí la presentación. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Vamos a darle pausa aquí al video para terminar despidiéndome.